Sucedió en un día que se suponía que sería solo otra reunión de rutina. Entré en la oficina de reclutamiento con la carpeta de documentos bajo el brazo, el cabello recogido, blazer azul marino. Nada que llamara mucho la atención. El lugar estaba lleno de gente más joven y en cuanto pasé por la recepción, noté las miradas. Esas miradas que ya conozco bien, no de curiosidad, sino de juicio. Uno de los muchachos incluso llegó a señalarme discretamente, susurrándole algo a otro. Me senté y me quedé, esperando sin reaccionar, hasta que una sargento con uniforme se acercó y me preguntó con ese tono forzado de simpatía, ¿está aquí para ver a alguien? La atención para civiles es al otro lado del pasillo. Respiré hondo y dije que no, que estaba allí para la entrevista interna. Ella me miró de arriba a abajo, dudando. Como quien piensa, pero tú no tienes pinta de eso. En la sala, el ambiente solo empeoró. El teniente responsable del filtro no me miró ni 2 veces. Me llamó señorita en vez de sargento, aún con mi nombre y rango impresos arriba de la ficha. Nadie parecía creer que yo fuera militar y mucho menos veterana de combate. Un joven con el uniforme más ajustado, probablemente recién graduado, soltó un comentario riendo bajo, creyendo que no lo escucharía, está en el lugar equivocado. Esto es para quien tiene servicio prestado. No reaccioné de inmediato. Esperé mi turno. Cuando por fin pidieron mis documentos, coloqué tranquilamente la carpeta sobre la mesa. Mi hoja de servicio, con decoraciones, operaciones clasificadas, cité números, fechas, nombres de oficiales que conocían mi trabajo, y entonces el silencio se apoderó de la sala como si alguien hubiera apagado el sonido de todo. Por primera vez, vi sus ojos titubear, no de miedo, sino de sorpresa. Ese tipo de sorpresa que llega cuando la imagen que hicieron de ti se derrumba delante de ellos. La reacción fue casi cómica. Primero, el teniente hojeó los papeles como si estuviera intentando encontrar algún fallo. Luego se pasó la mano por la barbilla y se mostró confuso, sin saber qué decir. El sargento, que estaba en la mesa de al lado, se levantó para mirar también. Y leí en sus ojos una mezcla de vergüenza e incredulidad. Era todo real. Mi tiempo en zona hostil, mi actuación como líder de escuadrón en Kandahar, mi medalla por la evacuación de civiles bajo fuego cruzado. Nadie esperaba que eso viniera de alguien como yo. Y por alguien como yo, entiende, mujer, delgada, sin pinta de haber pasado por entrenamiento táctico o de haber sobrevivido a la explosión de un convoy. Lo que me irritó no fue su asombro, fue el hecho de que, para ellos, mi apariencia era un impedimento de mérito, como si la guerra tuviera un molde y yo hubiera fallado en encajar en él. Uno de los marines más jóvenes, que hasta entonces me miraba con desprecio, soltó un perdón, señora, casi atragantado. Ni respondí. Solo lo miré con la calma de quien ya fue desacreditada muchas veces antes, cuando me pidieron que hablara un poco de mi motivación para seguir sirviendo. Dije con todas las letras, porque aún hay gente que me mira como si yo fuera una visitante aquí dentro. Y sigo aquí para recordarles que soy el tipo de soldado que no se rinde. Lo dije sin alzar el tono. No era un ataque. Era solo la verdad desnuda. La sala, que hasta entonces parecía llena de testosterona y autoafirmación, volvió a quedar en silencio. Y en ese silencio, creo que muchas fichas cayeron. No porque diera un espectáculo, sino porque, por primera vez, alguien a quien subestimaron mostró que no necesitaba probar nada, solo recordarles lo que habían olvidado, que no es el uniforme el que define al combatiente. Es lo que hace cuando nadie lo ve. El cambio de postura vino poco a poco. Empezó con la mirada del sargento del extremo de la sala, que hasta entonces ni había levantado la cabeza. Luego, la sargento, que me confundió con civil, se acercó de nuevo, esta vez con un portapapeles en la mano y un gesto más contenido, preguntando si necesitaba agua. No era simpatía, era retroceso. El tipo de retroceso que search cuando alguien entiende que subestimó a la persona equivocada. Cuando el teniente volvió a hablarme, usó mi rango correctamente, sargento Carter, como debía ser desde el principio. Solo asentí, no hacía falta corregir nada más. A estas alturas ya sabían quién era yo, y no por ego, sino porque puse sobre la mesa algo que no podían ignorar: hechos, números, operaciones, testimonios, cosas que no se borran con prejuicios ni comentarios malintencionados. Hasta que uno de ellos, el más joven, intentó justificarse. Dijo algo como, perdón, es que no estamos acostumbrados a ver a alguien con ese perfil por aquí. Le pregunté qué quería decir con ese perfil. Vaciló. Respondió que era solo una impresión. No presioné. Dije solo una frase que recordará por mucho tiempo, quizá tengan que revisar lo que esperan de un veterano. Y lo dejé en el aire. No se trataba de humillar a nadie. Era sobre romper la lógica de la desconfianza automática.
No tenía cicatriz visible, ni mirada endurecida, ni la postura que ellos asocian con historia de guerra. Pero eso no hacía mi trayectoria menos real. Todo lo contrario. Las cicatrices estaban ahí, solo que no donde ellos esperaban. Algunas fueron quirúrgicamente cubiertas. Otras, ni el bisturí alcanza. Y por eso el juicio apresurado duele tanto. Porque invalida lo invisible. Cuando el sargento mayor Daniel Cooper entró en la sala, todo cambió de verdad. Era respetado allí. Se notaba solo por cómo los otros enderezaron la postura cuando apareció. Me vio desde lejos y vino directo hacia mí. Apretó mi mano con firmeza y dijo, lo bastante alto para que todos escucharan, nunca pensé que volvería a encontrarla aquí. Sargento Carter, un honor. Listo, bastó eso. El ambiente en la sala dio un giro completo. Cooper sirvió conmigo en 2014 en una operación que nunca se detalló en los periódicos, pero que salvó decenas de vidas en un pueblo afgano. Sabía exactamente quién era yo y lo que había hecho. Habló de momentos que nadie allí podía fingir conocer. Y cuando citó mi conducta bajo fuego, no fue para elogiarme, fue para dejar claro que tenía delante a alguien que se había ganado cada línea de ese currículo. Fue entonces cuando me quité el abrigo y dejé ver la camisa de mengue corta. La cicatriz aún existe, pero el injerto es casi imperceptible hoy en día. Cooper la vio. Los demás también, pero nadie comentó. Y fue mejor así. A veces el silencio es más respetuoso que las palabras forzadas. Mientras él hablaba de la evacuación nocturna que dirigimos juntos, vi a uno de los muchachos bajar la cabeza. Creo que estaba avergonzado por haberse reído de mí cuando entré. No quería que se sintiera humillado, pero sí que aprendiera, que entendiera que el servicio militar no tiene formato único. No viene con cara, ni con género fijo, ni con pos de dura. Viene con decisión. Y mi decisión ese día era simple, no esconderme más. No entrar en lugares pidiendo disculpas por no ser lo que esperan. Si esperan algo, que esperen listos para revisar. Después de las palabras del sargento mayor Cooper, me llamaron a una sala menor para continuar el proceso de reevaluación. Era algo burocrático, pero allí dentro se daba otra conversación. El teniente, que antes ni me miraba a los ojos, ahora me llamaba señora con más respeto que muchos superiores que tuve. Empezó a leer mi informe en voz alta, como si intentara entender cómo alguien con ese historial había pasado desapercibida tanto tiempo. Y lo entiendo, no es común, pero tampoco es casualidad. Fui excluida de 3 ascensos por falta de presencia de liderazgo. Esa fue la expresión exacta. Tuve superiores que elogiaban mi desempeño, pero decían que no tenía el perfil para comandar. Uno llegó a sugerir que cambiara mi corte de cabello para transmitir más firmeza. Y uno aguanta, no, va aguantando, acumulando, hasta que un día ya no se puede. Y para mí ese día fue allí, en esa base, en esa sala, con gente que nunca me había visto, pero creía saber todo solo con mirarme. Cuando me preguntaron por qué aún quería seguir la carrera, incluso después de todo, mi respuesta salió antes de que pensara, porque todavía creo en el uniforme. Aunque el uniforme no cree en mí, y era verdad. Nunca vestí este uniforme por estatus. Nunca quise ser inspiración. Solo quería servir, proteger. Hacer lo que había que hacer como ya lo había hecho tantas veces. Pero entendí que a veces hay que alzar la voz, no por ti, sino para abrir camino a quien viene después. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer allí. No pedí favores. No imploré justicia. Solo dejé claro que no saldría otra vez por una puerta lateral sin ser escuchada. Cuando volví a la sala principal, el ambiente ya no era el mismo. Los que antes cuchicheaban ahora callaban al verme. Uno de ellos, el que se había reído, me miró de forma diferente. No era miedo, era otra cosa. Respeto, tal vez. O remordimiento. El hecho es que sentí que algo había cambiado allí. Y no solo conmigo. Era en la forma en que ellos empezaron a mirarse entre sí también. Como si hubieran sido expuestos a una falla del propio sistema, un sistema que enseña a juzgar a quien no encaja en el estereotipo. Me senté de nuevo, pero esta vez me sentí presente. No invisible, no intrusa. Cuando el sargento mayor volvió, pidió que todos permanecieran en la sala porque el coronel Richard Lawson estaba en camino. La noticia sorprendió a todos. Nadie esperaba un oficial de ese nivel allí, pero yo sabía lo que venía. El coronel Lawson fue mi superior en una misión crítica en 2017. En el norte de Irak, me vio tomar decisiones en el campo que no estaban en el protocolo, pero que salvaron vidas. Y cuando entró en aquella sala, todo lo que sentía en el pecho se transformó en una mezcla de alerta y alivio. Miró alrededor y fue directo al grano. Estoy aquí porque hoy vamos a evaluar una posible promoción interna. Y es
Importante que quede claro que el criterio es el servicio prestado, no la imagen. Luego me llamó por nombre completo y empezó a enumerar uno a uno los informes que él mismo firmó conmigo. Detalló acciones que no todos allí entendieron del todo, pero que, al final, mostraban quién era yo en el campo y fuera de él. Nadie tuvo más dudas después de eso. Aquello no era teatro. Era la reparación de una narrativa que llevaban demasiado tiempo intentando ocultar. Mientras el coronel hablaba, yo solo pensaba en cuántas veces casi desistí. Hubo una época, después del tercer ascenso negado, en la que empecé a creer que el problema era yo, que quizá no tenía suficiente presencia, que quizá mi forma tranquila se interpretara como debilidad, que tal vez necesitara moldearme más a lo esperado. Pero en ese momento, al escuchar mi nombre pronunciado con respeto ante una sala llena, entendí que no era yo la equivocada, era el molde. Un molde que excluye a quien no grita, quien no tiene el cuerpo marcado, quien no interpreta dureza todo el tiempo. El coronel terminó su discurso con algo que me marcó: el liderazgo más eficiente que he visto vino de quien no necesitaba demostrar nada a nadie. Y entonces me miró, y, por primera vez, sentí que alguien allí me veía entera, sin distorsiones. Después de eso, el ambiente se tornó más ligero, pero también más serio. Era como si todos intentaran recalibrar su propio juicio. El proceso de evaluación continuó. Hicieron preguntas técnicas, pidieron que hablara de algunas decisiones estratégicas pasadas. Y respondí como siempre respondí en el campo, con objetividad, pero con contexto, porque para mí liderar no es solo dar órdenes. Es saber por qué mandas a alguien a hacer algo. Es asumir el peso de las elecciones. Vi en los ojos de los demás que ahora prestaban atención de verdad, la ficha había caído. Aquella mujer que pensaron que se había perdido en la sala equivocada era, en realidad, alguien que ya había vivido más de lo que muchos allí verían en toda su carrera. Y lo más loco es que no me sentí vengada, me sentí validada, como si ese día corrigiera años de silencio tragado. La decisión salió al final de la tarde, con todos aún presentes. El sargento mayor leyó el resultado en voz alta, estaba ascendida a mayor. Con efecto inmediato, no hubo celebración exagerada ni aplausos automáticos, hubo silencio, un silencio que decía mucho. Miradas cruzando la sala, sonrisas contenidas, algunas avergonzadas, otras de verdadera admiración. Solo respiré hondo, agradecí y permanecí sentada. No porque no estuviera feliz, sino porque lo que sentía era más profundo que euforia. Era como si mi cuerpo intentara absorber en minutos todo lo que me negaron por años. Pensé en llamar a mi madre, pero ella ya no vivía. Y me vino a la mente cuando decía que la verdad tiene piernas cortas. Pero llega. Quizá tenía razón. Quizá ese era el momento en que todo, finalmente, alcanzaba el lugar correcto. Cuando salí de la sala, fui al baño, me miré al espejo y no reconocí mi reflejo de inmediato. No por la apariencia, sino porque era la primera vez que veía ese rostro sin el peso de la duda. No estaba allí porque alguien tuviera lástima, o porque necesitara gritar para ser notada. Estaba allí porque resistí, porque aguanté y porque hice lo correcto incluso cuando nadie veía. Aún de uniforme, caminé por el corredor con otra postura no más rígida, sino firme. Y creo que los demás sintieron eso también, cuando pasé por aquel grupo del comienzo del día. Uno de los soldados se puso de pie discretamente y me saludó. Fue espontáneo. Nadie lo ordenó, y eso valió más que cualquier insignia o ascenso. Fue respeto puro, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba sola. Después de que todo terminó, me quedé un rato sentada fuera de la base, cerca del área de fumadores. Aunque no fumo. Era solo para respirar, sentir el aire de aquel lugar de un modo diferente. Miraba los edificios alrededor, las banderas ondeando, y pensaba en cuántas veces entré y salí de allí sintiéndome invisible, sintiendo que era solo una pieza desechable en un sistema que nunca supo muy bien cómo lidiar con alguien como yo. Pero ahora, era diferente. Algunos colegas pasaban y asentían con la cabeza. Otros me daban un felicidades más discreto. Y hubo una mujer más joven que nunca había visto antes, que se acercó y preguntó en voz baja si podía hacerme una pregunta sobre liderazgo. Dije que sí, y allí, en ese intercambio simple, entendí que algo realmente había cambiado. No solo para mí. La recluta parecía nerviosa, como si temiera decir algo mal. Pero en el fondo, lo que quería saber era si tenía que endurecerse para ser respetada. Respondí con calma, como hubiera querido que hicieran conmigo: necesitas ser firme, no dura. Necesitas saber quién eres y no dejar que otros decidan eso por ti. Sonrió tímida, agradeció y se fue. Aquello me removió. Vi en ella una versión más joven de mí, llena de
fuerza, pero también llena de dudas que no se dicen en voz alta. Pensé que quizá el verdadero impacto de lo sucedido no fue mi ascenso en sí, sino lo que abrió para otras personas como yo. ¿Por qué? Al final, lo único que queremos es ser reconocidos por lo que hacemos, no por lo que parecemos. Antes de salir de la base, decidí pasar por el ala administrativa, donde estaba el cuadro de ascensos y cambios de rango. Ya había visto eso tantas veces, con un nudo en el estómago, fingiendo que no me importaba el no ver mi nombre allí. Pero ese día, mi nombre estaba allí, Emily Carter Mayor. No sé cuánto tiempo me quedé parada mirando aquella plaquita. Tal vez nadie entendiera por qué me emocionó tanto, pero quien ha tenido que tragar su propia historia ignorada lo entiende. Era más que una línea grabada en acrílico. Era la confirmación de que existía en ese sistema, que tenía valor aunque no fuera del modo que esperaban, y que, a pesar de todo, seguía allí. De regreso al alojamiento, el sol ya empezaba a ponerse. Caminé despacio, sin prisa, como si quisiera guardar cada paso de ese día. Y mientras caminaba, recordaba todas las veces que pensé en renunciar, en salir por esa misma puerta, sin mirar atrás. Pero algo siempre me sostuvo. Quizá terquedad, quizá fe, quizá solo el instinto de quien sabe que merece más. Al llegar a la entrada, abrí la puerta. Me quité el uniforme con calma y lo colgué en su lugar de siempre. Pero, por primera vez, miré esa ropa y no sentí cansancio ni peso, sentí orgullo. Un orgullo silencioso pero profundo. Y tuve la certeza de que ese día quedaría marcado para siempre. No porque me ascendieron, sino porque finalmente vieron quién soy. Más tarde, cuando la base ya estaba más tranquila, me senté con mi café y escribí en mi cuaderno. No suelo publicar mucho en redes ni abrirme con facilidad, pero necesitaba registrar. Escribí todo, lo que sentí, lo que recordé, hasta el momento en que el soldado saludó sin que nadie se lo pidiera, porque esas cosas se borran fácil y quería recordarlas cuando volvieran los días difíciles. También anoté el nombre de la recluta que habló conmigo. Decidí que la acompañaré, no como mentora formal, sino como alguien que sabe lo que es caminar sola demasiado tiempo. Quizá ese sea el próximo capítulo, asegurar que ninguna otra Emily tenga que esperar tanto para ser reconocida. No quiero que otras tengan que demostrar el doble solo por ser diferentes de la imagen que esperan de un líder militar. Y sí leíste. Hasta aquí, quizá te preguntes por qué decidí compartir todo esto ahora. La respuesta es simple, porque ese día entendí que lo que me hirió no fue el silencio de los otros, sino el mío. Callé durante años creyendo que, si seguía haciendo mi trabajo con excelencia, alguien lo notaría. Pero a veces, hay que contar la propia historia. Hay que existir fuera de los archivos, de los informes y de las evaluaciones impersonales. Lo que ocurrió ese día no borró los años difíciles, pero transformó lo que vino después. Desde entonces, llevo mi trayectoria con menos peso y más propósito. Porque ahora, cuando alguien me pregunta qué hice en el ejército, lo miro a los ojos y respondo con firmeza, serví. Y sigo sirviendo, pero ahora como realmente soy. No sé exactamente de dónde saqué fuerzas ese día, solo sé que las tuve. No hubo música de fondo, ni aplausos, ni cámaras siguiéndome. Solo estábamos yo, la sala, las miradas y la decisión de no agachar la cabeza. Fue uno de esos momentos que uno vive, sin percibir su tamaño, pero que luego entiende que divide la vida en antes y después. Desde aquel día, mucho ha cambiado en el sistema, no tanto, pero en mí, por completo. Hoy camino distinto. No porque esperen algo de mí, sino porque yo misma me reconozco. Y eso, al fin y al cabo, vale más que cualquier insignia. El ascenso fue real. Pero lo que quedó fue el coraje de ocupar mi espacio sin pedir permiso. Y eso quedará marcado en mi historia.